La conciencia y el cosmos. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Guamaitlán y Nicashnok. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. El genuino contacto con aquello que les es ofrecido en el transcurso de su búsqueda espiritual no ha de llevarlo jamás a la desilusión. Aquello de lo que habrán de desilusionarse es solo un continente transitorio para la energía que debía instruirlos, efímero, como todo lo que la esencia debe usufructuar. Desapegados,
colaborarán para que nada deba ser alimentado en el contexto de la forma, solo porque su inercia lo impondría en contraposición a la verdad de los ciclos. Mensajeros del Fuego, Daniel Gagliardo. Como cortina musical, durante este programa, vamos a escuchar Superando Límites, de nuestro hermano Wionak. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify y YouTube. Búscanos como La Conciencia y el Cosmos. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Encontrarnos en Facebook e Instagram como La Conciencia y el Cosmos. Sostengan una actitud. Todo lo demás deben dejarlo en manos de la energía. Cierto es que profundos impulsos llegan a ustedes, del mismo modo que desde ustedes se proyectan hacia el universo que componen. Mas ese proceso acontece en los niveles correspondientes a sus campos etérico y áurico, graduados y adaptados por medio de sus espejos internos. Su rango de servicio procede de la sintonía con aquello que es constante dinámica en su interior. Asistir el reordenamiento de estos niveles de existencia solo puede realizarse por compatibilidad y fusión con el orden supramental. Aquella actitud que debe sostenerse se alimenta del orden referido. El servicio es energía de orden. Cuanto más profunda es la energía del servicio, más reordena aquellos planos donde se libera y circula. Cuanto más se alinean las partículas de un nivel a la energía de ordenamiento que les corresponde, mayor es su estabilidad en términos de ceremonia. El correcto sostén de una actitud sería entonces de procedencia y perfil ceremonial, siendo este el motivo por el cual la cualidad y efectividad de aquello que les toca desenvolver, su efecto armonizante y equilibrador, no se relacionan al revestimiento de la acción, sino a lo que es revestido por ella. Mensajeros del Fuego, Daniel Gagliardo. Comenzamos entonces con el programa de hoy. El tema central, ego, alma y el dominio de las leyes de la materia. Primer bloque, la provocación, concepto del ego de sí mismo. Una persona pregunta ¿qué es la provocación? Y luego surge, a partir de otra persona, si podía hablar Gagliardo
sobre el concepto que el ego tiene de sí mismo. Escuchamos a Daniel. La provocación es una toma de posiciones de las fuerzas involutivas en la conciencia humana. Es la conciencia humana adhiriendo estímulos involutivos que provienen de la capa psíquica, como así también provienen de aquello que la conciencia todavía no alcanzó. Hay seres que no necesitan de la capa psíquica una ayudita, ¿entiende? Con ellos mismos basta para ese tipo de cosas. Porque en este planeta es muy heterogénea, el plafón evolutivo es muy amplio, muy heterogéneo, muy dispar. Hay seres que si no están atentos terminan en el camino de la provocación, de la ofensa, porque esas fuerzas logran encontrar los receptivos. Y hay seres que están en la etapa donde lo único que pueden es ensayar eso, y aunque esas fuerzas no primaran en el marco de esas provocaciones, ellos están en una etapa donde necesitan provocar, están buscando algo en particular. Muchas veces se ponen a prueba, provocando a otros se ponen a prueba a ellos. Es muy complejo el tema de la provocación. A veces son seres que simplemente tienen miedo y comienzan a provocar porque no pueden estar ante el miedo que tienen. Es como el perro que muerde. Lo primero que suele haber en un perro que muerde, lo primero que está presente es el miedo. El perro que es seguro de sí mismo, que no tiene miedo, que fue criado de un modo en particular, no necesita morder. Entonces, si bien estas fuerzas están presentes cada vez que nosotros incurrimos en un acto negativo o involutivo, como estábamos reseñando, a veces nuestra propia condición no permite, en ese estado natural en el que estamos a nivel kármico, no permite hacer otra cosa que continuamente involucrar la provocación, el desafío, la falta de respeto, el desdén, la indiferencia, porque es todo un crisol de cosas. Es como esos bombones surtidos, ¿vieron? Todos hacen mal, pero son diferentes. El concepto que el ego tiene de sí mismo proviene de esa gran oportunidad que brinda la ley de karma, que es operar con la ilusión. Porque los conceptos que el ego va tejiendo de sí mismo tienen fecha de vencimiento a través de la desilusión. Solamente en etapas más avanzadas, el ser puede ir a través del autoconocimiento entendiendo realmente lo que él es, entendiendo aspectos que se le permite empezar a percibir respecto al arquetipo al cual se tiene que ir acercando, al paradigma con el cual tiene que trabajar en cada etapa, de etapa en etapa. Entonces, cuando él percibe ese paradigma, los conceptos de sí mismo se tornan un poco más precisos, aunque siempre son ilusorios, porque el ego no tiene mayores herramientas para afondar ese tema. Los seres que mejor se conocen son los seres que renunciaron a compararse, a especular, a razonar respecto de sí mismos, a analizarse, y son seres que aceptaron los estímulos internos que de un modo desnudo y para algunos cruento les muestra lo que son. Entonces esos seres ya están en otra etapa, pagan por la verdad, prefieren no estar en aquella etapa donde se creían que eran Robin Hood y apenas eran el príncipe Juan, apenas. Entonces esta cuestión del ego con sus conceptos, con sus preconceptos, porque el ego tiene conceptos de sí mismo que si uno rasca un poquito la cáscara, son preconceptos y prejuicios, porque él no tiene cómo pensar eso. Es como que hay dos miradas. El ego tiene una mirada sobre sí mismo que quiere que los demás compartan obligatoriamente. Y después hay una parte inconfesable de la cual es más o menos consciente, que también forma parte de los conceptos que tiene de sí mismo. Y también el ego pasa por etapas donde se siente una basura, que también es una ilusión, porque no hay nadie que sea una basura realmente. O sea, todos somos conciencia que estamos haciendo experiencias en el marco de ciertas leyes con las cuales se nos ofrece trabajar. Entonces, es absolutamente necesario para aquello que el alma tiene que lograr en la materia, que el ego pase por ese proceso. Porque para el alma es muy importante aprender a establecer un vínculo que le brinde herramientas al ego para ir en el camino de la desilusión, conociéndose mejor a sí mismo.
en la medida que se conoce a sí mismo, asoma su percepción del conocimiento interno. Cuanto más se desilusiona el ego de aquello que cree que es, de aquello que cree que fue y de aquello que cree que tiene que llegar a ser, la profundización de su conocimiento respecto a la propia existencia interna, a la vida interna, va avanzando. No puede avanzar 1 milímetro en el autoconocimiento si eso no representa en el mismo grado conocimiento interior. Si no, una de las dos cosas es ficticia. Es que, nosotros estamos encarnados en el plano tridimensional. Hay una ley que dice que 2 elementos no pueden ocupar el mismo lugar, ¿no? En la tridimensión. 1 kilo de plomo no le podés poner otro kilo de plomo. O sacás uno o dejás el otro. Entonces, es una ley muy básica. Pero en este caso se puede extender a esta relación que el ego tiene que atender también con la vida interna. Que en la medida que se va conociendo, eso se basa en el conocimiento interno también. No hay autoconocimiento genuino, valedero, que no provenga del avance del conocimiento interior. Porque es la influencia del alma sobre nuestra conciencia, aunque no lo sepamos, porque esto no lo tenemos claro los seres que estamos encarnados. Pero, es la afluencia, la información, la conducción del alma sobre nuestra conciencia que permite que el autoconocimiento genuino se pueda establecer. No el conocimiento propio del psicoanálisis o el conocimiento propio de cuestiones tan cuadraditas, tan rígidas, ¿no? No, nada que ver con eso. El ego descubre cosas que realmente serían inimaginables para él a partir de que la vida interna, encontrando lo receptivo, le ofrece una referencia. Con esa referencia él trabaja para clarificar la visión de sí mismo. Y eso representa en la misma medida conocimiento interno. Ahora es el momento para que confirmen su destino. Cuando ciertos tiempos lleguen, el rumbo debe estar integrado en las profundidades de toda su conciencia material. Y si bien habrá últimos que asuman como primeros, no es para todos ese tipo de aprendizaje y síntesis. Aquellos últimos hoy no pueden escuchar lo que la verdad ofrece, aunque esté en su camino sintonizarla antes del cierre de este ciclo. Mas ustedes, que han escuchado y han sentido, esperan tener acceso a ese mismo tratamiento por parte de la ley. Mensajeros del Fuego, Daniel Gagliardo. Vamos a escuchar una obra nuestra titulada Conciencia Cósmica.
Así como arriba, abajo debe ser. Llegada la hora, profundas confusiones en tal sentido transcurrirán, aún más de las que hoy tantos transitan. ¿Qué es para cada quien el arriba o el abajo? Guardaos en esos tiempos. Falsos profetas señalarán abismos diciendo ofrecer los cielos. Mas si no estáis entregados en la fe, la magnificencia de abiertos cielos os pondrá a prueba cual si de abismos se tratara. Este es un fragmento de La Hermandad de la Luz de Daniel Gagliardo. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Eurasia, Portugal, Bulgaria y Rusia. Grupos de trabajo interno UXIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.uxim.org.ar. Ahora sí vamos al segundo bloque, titulado El ego madura por influencia de la vida interna. Bipolaridad. Preguntan en el estudio si el que ve los pensamientos es el ego, y luego cómo ayudar a las personas bipolares. Escuchamos a Daniel. El ego puede observar los pensamientos, la mente puede observarse pensando, el cuerpo emocional puede observarse sintiendo. De hecho, las reacciones que tienen tanto la mente y el cuerpo emocional es porque son conscientes en el sentido de percibir, no en el sentido de tener una evaluación elevada de eso, sino la capacidad de percibir, como se dice ahora esta palabrita tan de moda, sintientes. Sintiente, cuidado que está de moda, ¿eh? ¿Cómo no la conocen? Actualícense, ¿eh? Yo soy un ser sintiente, te dicen algunos. Bueno, está bien. Los animales también, sí, claro, perfecto. Porque a veces conscientes se entiende como una cualidad elevada de conciencia. Y los seres pueden ser conscientes con las peores de las cualidades de conciencia. Entonces, si es conciencia con S es una cosa, si es conciencia con C es otra. Todos somos conciencias con S, consciencia con S, que vamos avanzando en la toma de conciencia, que es una capacidad evaluativa, cognitiva, aplicativa. Entonces, seres sintientes. Entonces, el ego, cuando está en etapa de inmadurez, él confunde la actividad mental con su propia actividad. No se diferencia de la mente y el cuerpo emocional. Él cree que esos elementos, él cree que eso que está viviendo, esas percepciones que está viviendo, es él emitiendo sentimientos, es él emitiendo pensamientos, es él padeciendo pensamientos y sentimientos. Entonces, hay una etapa de inmadurez donde él no sabe que no es aquello que está percibiendo como actividad mental ni aquello que está percibiendo como actividad emocional o sentimental. Cuando va madurando, a partir de la influencia de la vida interna, llega un momento que él se descubre como un estado de conciencia diferente de aquello que se experimenta en la sustancia mental y en la sustancia emocional. Entonces ahí pasa a ser el observador y no una conciencia confundida respecto a su identidad, porque el ego tiene un problema de identidad enorme, porque él durante una etapa básica muy amplia, enorme, muy amplia, él cree que es el pensamiento cuando piensa, el sentimiento cuando siente y que es el cuerpo físico cuando actúa. Y él no es ninguna de esas tres cosas. Claro, es así, hermano, pero es a partir del nuevo conocimiento, porque el viejo conocimiento no lo explicaba. Entonces el viejo conocimiento lo que hacía, ¿qué era? Entorpecer aún más la capacidad que deben tener los seres de entender que ellos no son mente, no son cuerpo emocional, no son cuerpo físico, sino que reciben por parte de las leyes planetarias esos tres cuerpos que en su conjunto conforman la personalidad para que el ego haga en nombre del alma la experiencia de revestirse de materia,
de la materia planetaria concreta, emocional y mental, para conocer ¿qué? Las leyes de la materia. Porque el alma no puede encarnar directamente, entonces la habilita para poder extenderse a través de un principio planetario, extenderse con un apéndice de su constitución que es el ego. El ego sí, porque la ley planetaria se lo permite, se sumerge en la materia, donde lo están esperando esos 3 cuerpos que gradualmente durante 9 meses van a ir creciendo. Y cuando ya se produce el parto, el ego tiene que hacerse cargo, él tiene que ver cómo anda eso. No podríamos dar una receta de cómo ayudar a las personas que tienen cierto tipo de desajustes psíquicos, porque no existen recetas. Aunque la psiquiatría y la psicología crean que sí, de hecho, indudablemente hay algo que se escapa a esas ciencias respecto a esta cuestión. Primero, nosotros somos parte de una humanidad bipolar. No son personas aisladas dentro de una humanidad equilibrada. Nuestra humanidad, podemos estudiar un poquito la obra, cada uno de nosotros, mirando un poco la obra de quienes componemos esta humanidad, creo que podríamos decir que es bipolar esta humanidad. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la conciencia rebota entre los polos, entre los opuestos? Porque no se abre al centro de la vida, que es el polo neutro que representa para nosotros la conciencia del alma. Entonces, es salvaje y va a ser cada vez más salvaje esta fluctuancia entre polaridades. ¿Por qué? Porque la humanidad sigue buscando donde no hay nada para encontrar, es más de lo mismo. Uno puede ir a un psiquiatra, puede ir a un psicólogo, le pueden enseñar un par de trucos. El psicólogo piensa que es un gran psicólogo, el psiquiatra piensa que es un gran psiquiatra porque aplicó un par de truquitos que le levantaron el ego y cree que con eso lo ayudaron. Si alguien que tiene que darme una mano con esta fluctuancia presente, con estos desajustes presentes en mi conciencia psíquica, no entienda que esa conciencia psíquica tiene que ofrecerse a la luz de la vida interna, al faro interno, y lo que quiere es reforzar algo que siempre lo tuve fuerte, nada más que la ley de karma me lo hace tirar abajo, me lo hace subir, que es el ego, en los estados de ánimo. Hay psicólogos que trabajan para que vos cambies el estado de ánimo exclusivamente. ¿Y de qué sirve un estado de ánimo si es una fantasía? ¿Qué es un estado de ánimo después de todo? ¿Eso es lo que resuelve el equilibrio en un ser? Un estado de ánimo es un polo nada más. A ver, hay gente más inofensiva porque su estado de ánimo sube si se compra un álbum de figuritas y las puede pegar todas. Pero hay personas que tienen que hacer cosas terribles para que su estado de ánimo se mantenga arriba. Las más inconfesables hasta las más inocentes. ¿Y cuál es el estado de ánimo válido? ¿El de cuál persona? ¿No sería que todos tenemos derecho a que el estado de ánimo esté bien arriba? El Dios de esta humanidad, la materia. Y distintos matices de la materia son los subdioses, son los santos de esta religión materialista. Entonces, ni la humanidad en su conjunto, ni quienes la componemos, podemos dejar de fluctuar, de ser estos polos continuos. A veces vence un polo, a veces vence el otro. Estos polos en pugna, en confrontación, si no es en alineación con el campo neutro de la energía, con lo que el alma y la vida interna buscan ofrecernos. Todo lo demás es pamplina, es discurso. Lo que ocurre es que cuando faltan 100 metros para el precipicio, ni lo vemos. Entonces las mismas fuerzas nos siguen empujando, las mismas tendencias nos siguen intoxicando, pero ahora estamos ahí, estamos con la punta del pie en el borde del precipicio, y seguimos apostando a lo mismo. No podréis ir por agua sin tributar. Daréis vuelta a vuestro zurrón, pero nada saciará la ambición de aquel vampiro barcino. Esperará entonces vuestro desfallecimiento para, con sangre, saciar su sed maldita. Solo vuestra osadía y prudencia, armonizadas, aplicadas de modo efectivo, mantendrán los surtidores disponibles y en la correspondiente libertad.
Antes de la hora habréis ensayado el coraje de los mansos y la fuerza de los benditos. La Hermandad de la Luz. Daniel Gagliardo. Wionach va a interpretar en guitarra una de sus obras que titulará Avanza. Quienes aparentemente con todo cumplieron, llegada la hora, ansiosos, con inquieta mirada, buscarán el portal. Mas aquellos que silenciosamente prescindieron de las apariencias, en esa hora, con sus ojos lavados, y habiendo traspuesto los umbrales, verán al guardián colocar los sellos de un nuevo ciclo. Mensajeros del Fuego, Daniel Gagliardo. Como cortina musical, en lo que resta del programa vamos a escuchar una obra nuestra titulada Principios. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética, Colección Cuadernos La Luz del Peregrino, Apuntes para el Camino, Cuaderno de Notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital, en castellano también en Mercado Libre, y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo.
Vamos entonces por el tercero de los bloques del programa de hoy, que habíamos titulado Ego, Alma y el dominio de las leyes de la materia. Y este tercer bloque titulamos Evitar situaciones, un segundo título que dice Ego que se disuelve. Una persona aporta lo negativo que es que el ser haga de su vida una búsqueda de la felicidad. Y luego una persona comenta que por la actitud del ego, el alma está en un callejón sin salida. Y finalmente se habla del ego que se disuelve. Escuchamos a Gagliardo. Seguro. Cuando decimos eso, decimos esta cuestión. La búsqueda de felicidad, de satisfacción, de comodidad. Involucra todo eso que decíamos. Hay gente que busca estar acomodada para tener sus comodidades y sus cosas, y aunque no la haga feliz, la hace sentir seguro. El tema es que todas las búsquedas no sirven para nada, porque esta humanidad se especializó en destrozar un abanico maravilloso de experiencias simplemente por limitarse a determinadas y muy pocas experiencias. Mientras que la vida tiene una baraja muy amplia para darnos cartas, muy amplio es ese mazo. Sin embargo, nosotros somos tan necios, tan cómodos, tan miedosos, tan cobardes, tan miopes, que solamente aceptamos ciertas situaciones y no queremos salir de ahí. Entonces, ¿qué hace la vida? Cuando estamos así nos tiene que empujar un poquito y nos tenemos que ir abajo. A ver, cuando alguien compulsivamente cree que hay ciertas cosas que lo perjudican y obsesivamente busca evitarlas, la ley no tiene ninguna otra cosa que llevarlo obligatoriamente para ese lado, porque no puede evolucionar. Un ser no puede evolucionar solamente seleccionando y prefiriendo determinado tipo de perfil de situaciones, porque entonces evolutivamente llega un punto en que se estancaría, y la ley no puede permitir que nadie se estanque. Claro que siempre es transitorio, es temporal el estancamiento y esta torpeza de querer confirmar solamente como válida ciertas situaciones y querer que exclusivamente la vida nos ponga la alfombra roja para transitar eso. Pero entonces la jerarquía, que es quien cumple en que la ley pueda operar, son los guardianes de la ley, los que hacen que se cumpla la ley, nos va a tener que volcar a una cantidad de situaciones, nos guste o no, para que tomemos una condición, ganemos una condición de templanza y de pericia que de otro modo no tomaríamos. No hay forma de madurar cuando un ser compulsivamente busca evitar ciertas situaciones. El ser que madura, que se templa, que se equilibra, es aquel que está abierto a cualquier situación, porque él sabe que es la esencia de la situación lo válido, no el formato. Entonces está dispuesto a enfrentar la situación con la madurez que esté a su alcance en ese momento, con la templanza que ya esté a su alcance en ese momento, y sabe que va a salir de la situación renovado, de cualquier situación. Porque la actitud es lo que hace que el saldo evolutivo de una situación se cobre inmediatamente. Uno no va a cobrarlo dentro de 10 años, el saldo evolutivo de tratar correctamente una situación. En cuanto le diste el tratamiento correcto a una situación, estás cobrando el saldo evolutivo que te deja. Es un proceso inmediato, es fulminante. Por eso los seres que evitan ciertas situaciones suelen ser los más inmaduros, porque un mismo tipo de situación no te va a permitir madurar. Una idea fija respecto a lo que vos merecés, necesitás o tenés que hacer, no te va a permitir madurar. Por eso la jerarquía nos lleva a situaciones que pueden ser muy traumáticas, pueden ser muy disgustantes, dependiendo del grado de madurez que tenga la persona, ¿sí? Pueden ser muy crudas, muy impactantes, pero que realmente le brindan al alma la posibilidad de dar pasos en ese dominio de las leyes de la materia. Porque en cuanto el ego se involucra en ese tipo de situaciones, de las cuales siempre busco huir, el alma está sacando inmediatamente un saldo evolutivo. ¿Por qué? Porque entonces puede acompañar con su energía situaciones en las cuales no podía participar porque el ego las rechazaba, huía de esas situaciones. Y como el alma tiene que alimentar
tiene que financiar con su energía todo tipo de situaciones en el dominio de las leyes de la materia, independientemente de que el ego es muy obtuso, muy rígido, tiene anteojeras, el alma necesita esa multiplicidad de estados de ensayo con la materia, porque sólo así puede dominar la materia misma. Haríamos un aporte. Digamos que la frase se entiende, pero el alma no está nunca en un callejón sin salida. Porque si no, entonces ya este planeta no existiría, por lo menos en la superficie, esta humanidad no existiría. Entonces, el alma tiene todas las herramientas para hacer lo que tiene que hacer. El que va hacia una situación que podemos definir como un callejón sin salida es el ego, que en situaciones extremas termina disolviéndose. ¿Por qué? Porque no es considerado un ser rescatable. Entonces ese ego tiene una fecha de vencimiento muy rápida. En cambio, otros egos que se abrieron en la vida interna, las leyes internas, van a ser absorbidos e integrados en el marco de la personalidad con orientación a cruzar el portal de la vida interna, mientras que otros egos se van a disolver sin pena ni gloria directamente. O sea, el 90% de los egos que constituye esta humanidad está en un callejón sin salida, y del 10% restante hay unos cuantos también que no van a poder acompañar el viaje. El ego que se disuelve no tiene oportunidad de ser reproyectado con continuidad, es discontinuo el ego. Si una conciencia va a otro medio planetario, tiene que retroceder para hacer ciertos reajustes evolutivos, no es el mismo ego que va a surgir ahí. Cuando la conciencia monádica va a otro ámbito, otro sistema solar, a otros planetas, a otras regiones del cosmos, porque tuvo que emigrar, porque no pudo ser vista como rescatable para ir hacia arriba, en el escalón inmediato superior, entra en contacto con otro planeta, que tienen leyes específicas, y en caso de que tenga que operar con un alma, será un alma con las leyes de ese planeta, las leyes anímicas de ese planeta. Y hay que ver cómo las leyes anímicas de ese planeta consideran que tiene que ser la expresión egoica, si es que en ese planeta la expresión egoica tiene algún grado de semejanza al nuestro. Porque una cosa es el alma individualizada, pero esto no significa que en todos los planetas donde la mónada se extienda a la materia con un alma individualizada, el ego va a tener las mismas pautas que tiene ahora. Ni siquiera el alma tiene por qué tener las mismas pautas. ¿Por qué? Porque las leyes anímicas, por más que estén en el contexto del núcleo kármico, cósmico, las leyes anímicas varían de un planeta al otro, si no estaríamos hablando del mismo planeta. Entonces no hay un campo de energía que se repita, que sea idéntico para todo. Nos referimos en términos activos, ¿no? En términos formales. El ego es lo que es y el alma es lo que es acá, porque la ley planetaria de este sistema solar en la Tierra lo permite y lo ofrece. Quienes se pregunten qué es lo que nos diferencia, solo deben percibir que, en nuestro caso, permitimos que el cosmos que conforma nuestra identidad se manifieste. Mensajeros del Fuego, Daniel Gagliardo. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación al +549 35 48 56 48 74. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles.
incluyendo alimentos y hospedaje. Avanzamos el título del próximo programa: El camino que abrió la transmutación logoica. Es común que no comprendamos cuánto nos aleja de lo que para nosotros está previsto el mixturar nuestros anhelos con aquello que la vida con simplicidad ofrece. Para que podamos percibir anticipadamente ciertas cuestiones, debemos ser capaces de ofrecer armonía, equilibrio y estabilidad en grados suficientes. Nuestro ser interno no ofrecería ciertas informaciones que no pudieran ser resguardadas adecuadamente. La energía de Erx trabaja potentemente en la adecuación del individuo en tal sentido, estimulando el patrón luz. Favorece la respuesta de la sustancia materia que constituye nuestra personalidad. La acción de este centro intraterreno es fundamental para que el campo psíquico de la humanidad pueda interactuar con aspectos cada vez más avanzados de la instrucción. No solo ofrece internamente el sostén de las ceremonias iniciáticas, sino que su energía es irreemplazable en la adaptación de algunos aspectos de la personalidad. Este era un fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.